Vale, pues empezamos a grabarlo entonces. Gracias por recordarlo. Bueno, pues vamos entonces por el punto 4. Desintegración radiactiva. Bueno, os recuerdo que en este tema los problemas que aparecen son de defecto de masa aplicado a un núcleo y calcular después la energía de enlace y la energía de enlace por nucleón. Después vimos también los problemas de reacciones nucleares y energías, donde también había que calcular defecto de masa, pero ahora para una reacción. Y después calcular la energía liberada o absorbida en la reacción para una determinada cantidad. Esos son los dos tipos de problemas que hemos visto hasta ahora, más el que vamos a ver hoy. Así que en este tema habría 3 tipos de problemas y lo que preguntan siempre en teoría es o la ley del desplazamiento radiactivo, que es la que vamos a ver ahora, o los tipos de desintegraciones, o la estabilidad y la energía de enlace por nucleón. Es siempre lo mismo. Bueno, empezamos entonces con las desintegraciones radiactivas. Ya sabemos que la radiactividad consiste en la emisión, ¿vale?, de partículas alfa, de partículas beta o de radiación gamma, ya sea de manera natural o forzada, porque la radiactividad puede ser artificial o natural, ¿vale? Y esas partículas alfa, beta o radiación gamma se emiten porque los núcleos no son estables. Entonces, ¿qué hacen? Cuando van emitiendo esos 3 tipos de radiaciones que ya hemos visto, ya habéis visto cómo los átomos se van transformando en otros átomos diferentes, puesto que se modifica el contenido de protones del núcleo. Al transformarse en otros átomos diferentes van logrando ser más estables. Entonces, normalmente un núcleo que no sea estable no le basta con emitir una partícula alfa o una partícula beta o radiación gamma para convertirse en estable. Normalmente tienen que emitir varias de estas partículas hasta llegar a la estabilidad, ¿vale? Ya hemos visto que la desintegración radiactiva, repito, es el proceso por el cual los núcleos radiactivos emiten partículas alfa o beta y radiación gamma a lo largo del tiempo hasta que se convierten en núcleos estables y a partir de ahí ya cesa la emisión radiactiva, ¿vale? Digamos que la desintegración tiene lugar progresivamente y de manera aleatoria, ¿vale? Y hay núcleos que pueden tardar miles de años en desintegrarse y hay otros núcleos que tienen una vida media muy breve y se desintegran en horas, en minutos o incluso en segundos y milisegundos, ¿vale? Bueno, pues empezamos entonces. Vamos a suponer que yo tengo una cantidad de sustancias radiactivas, ¿vale? Esto es una sustancia radiactiva con una masa inicial m sub 0, ¿vale? Se llama periodo de semidesintegración o T un medio, periodo de semidesintegración o T un medio, al tiempo que transcurre para que esta sustancia radiactiva vea reducida su masa inicial a la mitad, ¿vale? Ese es el periodo de semidesintegración, el tiempo que tiene que transcurrir para que la masa inicial de una sustancia radiactiva se vaya desintegrando y solo quede la mitad, ¿vale? Si ahora a esta mitad le dejamos transcurrir otro periodo de semidesintegración, pues entonces me quedaría la mitad, es decir, la mitad de la mitad, M0 partido por 4. Y así sucesivamente, ¿vale? Y así sucesivamente. Si transcurre otro periodo de semidesintegración, pues quedaría M0 partido por 8, la mitad de la mitad.
Así que para una sustancia radiactiva, cada vez que le transcurre un periodo de semidesintegración, su masa se ve reducida a la mitad. Mira, en estos problemas, aunque la ecuación es la misma, como ahora veremos, nos pueden hablar o de masa inicial o de un número inicial de núcleos radioactivos o de la actividad inicial. Veremos estos tres posibles casos, pero se tratan igual. Si en vez de partir de una masa inicial de X gramos o de X miligramos parto de un número inicial de núcleos, pues aquí pondría número inicial de núcleos partido por 2, número inicial de núcleos partido por 4, número inicial de núcleos partido por 8, etcétera, etcétera. Y con la actividad exactamente igual. Aquí me quedaría la mitad de la actividad, aquí la actividad ya se habría reducido a la cuarta parte y aquí la actividad ya se habría reducido a la octava parte. Mira, la actividad es la velocidad de desaparición de los núcleos, la velocidad con la que los núcleos se desintegran, ¿vale? Ahora veremos. Entonces, en general, podemos decir que si representamos la masa en cualquier momento frente al tiempo, la velocidad de desaparición o la desaparición de los núcleos radiactivos es exponencial. ¿De acuerdo? Esta cantidad sería la masa inicial, ¿vale? Esto es masa en cualquier instante. Esta sería entonces la masa inicial. Y fijaos, aquí tendría la mitad de la masa inicial. Por tanto, este tiempo al que corresponde la mitad de la masa inicial sería el periodo de semidesintegración. No sé si entendéis este concepto, que es importante. Tengo una masa inicial de núcleo, o un número inicial de núcleo, o una actividad inicial. Periodo de semidesintegración es el tiempo que tiene que transcurrir para que desaparezcan o se desintegren la mitad de los gramos iniciales, de los núcleos iniciales, o para que la actividad inicial se reduzca a la mitad. Por tanto, esta gráfica es similar a la que me encuentro si en lugar de la masa tengo los núcleos, ¿vale? Entonces este sería el número inicial de núcleo y este sería aproximadamente la mitad del número inicial. Pues esto es T1 medio. Y lo mismo con la actividad. ¿De acuerdo? De manera que el número inicial de núcleos, ¿vale?, va desintegrándose de manera exponencial. Exponencial. Y la ecuación que obedece a esta gráfica sería la siguiente. Masa en un tiempo t igual a masa inicial por e elevado a menos lambda t. Ahora explico lo que es cada cosa. Esta sería la masa, ¿vale?, en cualquier tiempo t. ¿Vale? Sería la masa que aún queda, es decir, la masa sin desintegrar. Esta sería la masa que yo tenía inicialmente. La T minúscula es el tiempo. Y muy importante, la letra lambda representa la constante de semidesintegración. La constante de semidesintegración es característica de cada elemento radiactivo. Cada elemento radiactivo tiene la suya, ¿vale? Fijaos en una cosa muy importante. En la ecuación que estamos viendo, con las unidades que ocurren, mirad. Si yo pongo
esta masa en miligramos, puedo poner m sub 0 en miligramos, porque los miligramos de aquí y de aquí se irían. Si pongo m en kilos, puedo poner m sub 0 en kilos. Si pongo m en gramos, pongo m sub 0 en gramos. Luego con las unidades de la masa no tengo muchos problemas, ¿de acuerdo? Simplemente cuido de que m y m sub 0 lleven las mismas unidades. Ahora, cuidado aquí arriba, en el exponente de E, con lambda y con t. Si yo pongo el tiempo en años, lambda tendría que quedarme en años a la menos 1, para que al multiplicar años a la menos 1 por años, se me fueran los años, ¿vale? Si yo tengo el tiempo en segundos, pues la constante de semidesintegración la pondré en segundos a la menos 1, para que segundo a la menos 1 por segundo, pues se me vayan los dos. Si pongo el tiempo en días, pues la constante de desintegración la pondré en días a la menos 1, y así sucesivamente. Así que las unidades de la constante de desintegración tienen que ir de acuerdo con las unidades del tiempo. ¿Vale? A ver. Os dejo entonces un segundo por si queréis preguntarme algo antes de seguir o de momento vais bien. ¿Vale? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, tengo que borrar esta pizarra para seguir. Os doy un segundo por si estáis copiando algo. Bueno, pongo mientras aquí que me cabe. Hay una relación directa, que no voy a deducir, pero que se deduce fácilmente. Hay una relación directa entre el periodo de semidesintegración de cada elemento, que también es algo característico de cada elemento radioactivo, ¿vale? Y la constante de semidesintegración. Estas dos magnitudes, características de cada elemento, repito, están relacionadas por una expresión muy sencillita, ¿vale? Os la explico aquí, os la cuento aquí y ya la dejamos puesta. Sería que el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo neperiano de 2 partido por la constante radiactiva. Y digo lo mismo de antes. Aquí las unidades me dan un poco igual, siempre que las unidades del periodo de desintegración, que es un tiempo, sean consecuentes con las unidades de lambda, que es tiempo a la menos 1. ¿Vale? El significado físico, digamos, del periodo de semidesintegración lo hemos visto, es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos o de la masa inicial, y el significado físico de la constante de semidesintegración, perdón, esto es constante de desintegración, no de semidesintegración. Constante de desintegración o constante radiactiva, ¿vale? Constante de desintegración o constante radiactiva. No sé por qué le he puesto semidesintegración. Pues como decía, el significado físico de la constante de desintegración es simplemente el número de núcleos que desaparece en un segundo, o en un año, o en un día, según las unidades que esté utilizando. Bueno, borro entonces esta pizarra. Y seguimos. Recopilamos un poco. Sabemos entonces que la masa que queda sin desintegrar de una masa inicial m sub 0 corresponde a esta expresión. Sabemos que la relación entre el periodo de semidesintegración y la constante radiactiva
es esta. Y ya hemos hablado que como las gráficas son análogas, en los problemas en los que los datos no se refieran a miligramos o a gramos o a kilos, sino a núcleos, pues yo puedo utilizar esta otra expresión análoga, donde n sería el número de núcleos que quedan sin desintegrar en un tiempo t, n sub 0 sería el número inicial de núcleos, y lambda y t el mismo significado de antes. O incluso esta expresión la puedo utilizar con la actividad. La actividad al cabo de un tiempo t de una muestra sería la actividad inicial por e elevado a menos lambda t. Ya os he comentado antes que la actividad A mide la desaparición de núcleos con respecto al tiempo. Es la velocidad de desaparición de los núcleos con respecto al tiempo. Normalmente en estos problemas no derivamos, sino que la actividad se calcula directamente multiplicando la constante radiactiva por el número de los que queden. Es decir, ¿qué actividad hay al cabo de 3 años en una determinada muestra? Pues la constante radiactiva multiplicada por el número de núcleos que queden al cabo de 3 años. ¿Vale? Esto ahora lo iremos viendo en los problemas. Así es como se mide la actividad. La actividad en el sistema internacional, si pongo la lambda en segundo a la menos 1, como estos son núcleos desintegrados, pues la actividad se mide en desintegraciones partido segundo en el sistema internacional. En el sistema internacional se le llama Becquerel, en homenaje al descubridor de la radioactividad. Becquerel es BQ. ¿Vale? Pues prácticamente hemos terminado con la teoría. Ya lo único que tenemos es que empezar a hacer problemas. Hay un tema muy interesante relacionado con las desintegraciones radiactivas, que es la datación radiactiva. La datación por carbono 14, ¿vale? Es una de las aplicaciones más importantes de esta parte, junto con la fabricación de radioisótopos para medicina, junto con la aplicación energética en las centrales de fisión nuclear, es decir, que es un tema de grandes aplicaciones, ¿vale? Por no hablar de las aplicaciones armamentísticas, que es la peor parte de todas, ¿no? Bueno, el tema de las dataciones radiactivas, si me da tiempo, lo cuento también un poco, porque es muy interesante. Y es algo además que a lo que se dedican, entre otras cosas, en el Centro Nacional de Acelerador, que está en Altuja, en Sevilla, ¿vale? Simplemente os cuento algún detalle antes de empezar con los problemas, que ya es lo que nos queda. Os cuento algún detalle de la datación por carbono 14. Ya lo habréis escuchado muchas veces en la tele, cuando datan la actividad de alguna muestra orgánica en no sé cuántos años, no sé cuántos mil años, ¿vale? Y siempre te dicen, bueno, por el método del carbono 14, el método del carbono 14 consiste en lo siguiente. Digamos que tenemos el planeta Tierra y tenemos nuestra atmósfera, y la atmósfera ya sabéis que tiene mayoritariamente nitrógeno, aproximadamente en un 79% de nitrógeno. El nitrógeno que hay en la atmósfera es un isótopo que es el 14,7, que es un nitrógeno estable. Pero, procedente del Sol y del espacio exterior, llegan las llamadas o los llamados rayos cósmicos, que contienen básicamente protones, ¿vale? Del espacio exterior nos pueden llegar protones, que al interaccionar con las partículas que tenemos en la atmósfera, pues van produciendo neutrones, incluso electrones. Entonces, estos neutrones reaccionan con el nitrógeno 14 de la atmósfera, ¿vale? Y ya sabéis lo que ocurre aquí, que se tienen que conservar los números másicos y se tienen que conservar los números atómicos. Lo que se obtiene es un isótopo del carbono, que es el carbono 14, y un protón. Esto es esa reacción química. De manera que en la atmósfera aparece un isótopo del carbono llamado carbono 14. Porque el carbono más habitual, el que tenemos en la Tierra y casi todos los seres vivos, es el carbono 12. ¿Vale? Este es el isótopo estable
y abundante. Y este es el isótopo radiactivo y menos abundante, claro. Vale. Entonces, ¿qué le ocurre? Este carbono 14 se mezcla con el oxígeno de la atmósfera y forma CO2 en la atmósfera. Este CO2 después es absorbido por los océanos y por las plantas. Plantas que después son consumidas por los herbívoros y después por los carnívoros. De manera que este carbono formado inicialmente en la atmósfera y radiactivo, este carbono 14, es asimilado en forma de CO2 por todos los seres vivos. ¿Vale? Por todos los seres vivos. ¿Qué le ocurre al carbono 14? ¿Cuál es la clave de todo esto? Pues que mientras los seres vivos están vivos, no paran de asimilar o de fijar CO2 atmosférico. De manera que el contenido de carbono 14 de un ser vivo es equivalente al contenido de carbono 14 de la atmósfera. Está en equilibrio. Mientras el ser vivo realiza sus funciones. ¿Vale? Pero una vez que el ser vivo muere y desaparece, deja de fijar el carbono 14 de la atmósfera a través del CO2. Ya no asimila más. Entonces el que tiene va desapareciendo. El carbono 14 que contiene un ser vivo, una vez que muere, va desapareciendo a lo largo del tiempo. Entonces ya deja de estar en equilibrio con la atmósfera. Se sabe que de una cantidad de carbono inicial se pasa a la mitad en el periodo de semidesintegración del carbono 14, que se sabe que es 5.730 años. Es decir, una vez que un ser vivo muere, ese carbono 14, que cuando murió es justo igual al que había en la atmósfera, al cabo de 5.730 años ya solo queda la mitad del que tenía cuando murió. ¿Vale? Entonces, imaginaos que yo en una excavación me encuentro un fósil, un hueso de lo que sea. ¿Vale? Yo cojo el fósil y ahora le analizo el contenido en carbono 14 a este fósil. Y resulta que cuando analizo este carbono 14 veo que tiene la mitad de lo que contienen ahora mismo en carbono 14 todos los seres vivos. Pues entonces ya sé que este fósil murió hace 5.730 años. ¿Vale? Porque ya le queda solo la mitad del carbono 14 que tenía cuando estaba vivo. ¿Vale? Si cuando analizo la muestra, en vez de la medida que tiene, la cuarta parte de la que tienen los seres vivos actuales, pues entonces ya sé que han transcurrido 2 veces 5.730 años. Es decir, 11.460. ¿Vale? Y de esa forma yo puedo ir sabiendo hace cuánto tiempo dejó de vivir pues el fósil o el resto de tejido al que le estoy haciendo la prueba del carbono 14. ¿Vale? ¿Qué problema tiene esto? El problema que esto es que el contenido histórico de carbono 14 en la atmósfera no ha sido siempre el mismo. Es decir, el contenido que ahora tienen o tenemos los seres vivos de carbono 14 en equilibrio con nuestra atmósfera no es el mismo que el de hace 5.000 años. Sobre todo a partir de los años 50 más o menos, que las emisiones de CO2 a la atmósfera se han multiplicado, las pruebas nucleares que se han hecho, emisiones radiactivas, todo eso ha disparado un poquito la actividad del carbono 14 en la atmósfera y entonces el contenido ya no es el mismo. ¿Vale? Históricamente, lo que nos permite calcular a lo largo de las eras geológicas cuál era el contenido de carbono 14 en la atmósfera es la dendrocronología, es decir, estudiando los anillos de los árboles que se depositan año a año. Estudiando cada anillo podemos estudiar la composición de la atmósfera en aquel momento.
Y eso nos permite saber qué contenido en carbono tendrían los seres vivos en aquel momento, en lugar de utilizar el actual, ¿vale? Por dendrocronología. Otra cosa que me permite analizar el contenido de la atmósfera en otras eras geológicas es los espeleotemas. Los espeleotemas consisten en analizar las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas, porque esos son deposiciones de carbonato de calcio que el agua ha ido depositando a lo largo de miles de años, y el carbonato de calcio contiene carbono, carbono que en su momento estaba en equilibrio con el carbono atmosférico, ¿vale? Así que de esa manera calibramos un poquito el método del carbono 14. El carbono 14 de todas formas es un método de datación que debido a su vida media solo nos vale para objetos de aproximadamente 60.000 años de antigüedad. ¿Por qué? Pues porque con la vida media del carbono 14, 5.730 años, en 60.000 años habrá desaparecido de un resto casi todo el carbono 14. Así que no nos vale para datar cosas más antiguas de 60.000 años, ¿vale? Pero para datar cosas mucho más antiguas hay también otros métodos. Tenemos el potasio 40, tenemos incluso el método de datación del uranio, y hay otros temas, digamos, que nos permiten dataciones mucho más antiguas, ¿vale? Hasta 500.000 años. Bueno, esto no es algo que pregunten desde luego, pero me parecía que era una cosa curiosa al menos que tuvierais cierta idea de cómo funciona la datación radiactiva, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que me queda es empezar a hacer problemas de desintegraciones radiactivas. ¿Alguna preguntita antes? Bueno, os dejo un minutito, coger el bloque de problemas de selectividad que os mandé y vamos a empezar a resolverlos de él. Vamos a empezar por el 66 de la página 9. 66 de la página 9 del boletín de selectividad que os di. Bueno, una cosita que quería deciros también antes de que se me olvide. Los problemas del otro día que os mandé, si no os ha salido alguno, decídmelo por favor y os lo resuelvo en un vídeo y os lo subo para no entretenerme más con eso, ¿vale? Ayer ya me dijo Pedro que había un error en las soluciones que puse de 1, que era un más 13 en vez de un menos 13, y ya lo he corregido. Así que si tenéis algo alguno que no os haya salido, que no entendáis, por favor preguntármelo, ¿eh? Os lo resuelvo y os quitáis la duda. Bueno, pues yo creo entonces que podemos borrar ya la pizarra. Muy bien, empezamos como os he dicho por el 66 de la página 9. Vamos a leer los datos porque estos problemas son también bastante sencillitos, como veréis. Dice, se encuentra una herramienta de madera encontrada en un yacimiento arqueológico y se somete a la prueba del carbono 14. Y dice que se detecta que la actividad del carbono 14 es un 15% de la correspondiente a una muestra actual de la misma madera. Es decir, la actividad actual es un 15% de lo que era la actividad inicial de la madera. Ese es el dato que me están dando, ¿vale? La actividad inicial de la madera es la misma que tendrían actualmente esas mismas maderas, ¿vale? Por tanto, si la actividad dice que ya solo es un 15%, la actividad, como hemos visto, va bajando exponencialmente con el tiempo. Si ya solo es un 15%, ¿vale? Pues se representa de esta manera. La actividad actual es un 15% de lo que valía la actividad inicial de la madera. O lo que es lo mismo, actividad igual a 0,15 a sub 0. Sigue diciendo el problema. Sabiendo que el periodo de semidesintegración
T un medio para el carbono 14 es 5.730 años, determine la constante de desintegración y la antigüedad de la herramienta. Para calcular la antigüedad, que es lo que me suelen pedir en estos problemas, lo que tengo que averiguar es el tiempo transcurrido, ¿vale? Desde que la actividad era A sub 0 hasta que la actividad es el 15% de A sub 0, ¿vale? El tiempo transcurrido. Recordad, en esta expresión A sub 0 por E elevado a menos lambda t, el tiempo transcurrido es t. Ese es el tiempo que marca desde el valor de A sub 0 hasta el valor de A. No sé si entendéis el planteamiento porque es que estos problemas son casi todos iguales, ¿vale? Es importante entenderlo. Entonces, lo primero, como me están preguntando la constante de desintegración, pues ese cálculo es inmediato. Periodo de semidesintegración igual a logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, y de aquí despejo lambda, que sería el logaritmo neperiano de 2 partido t un medio. Si hago ese cálculo y dejo el t un medio en años, pues entonces lambda me va a dar 1,21 por 10 a la menos 4. (1,21 por 10 a la menos 4 años a la menos 1. Voy a ponerlo así, ¿vale? Porque esto lo estoy poniendo aquí en años. Si la quiero pasar al sistema internacional, pues puedo hacerlo. 1,21 por 10 a la menos 4 años a la menos 1 sería 1 partido por años. Pues pongo un factor de conversión, pongo aquí arriba un año, y ahora aquí pongo 365 días por 24 horas que tiene cada día por 3.600 segundos que tiene cada hora, y entonces obtendría 3,84 por 10 elevado a menos 12 segundos a la menos 1. Así que el valor de lambda lo puedo expresar en el sistema internacional o dejarlo en las unidades del problema. Normalmente estos problemas no se meten en pedirte calcula la constante de desintegración en años, en segundos, ¿vale? No hay que obsesionarse mucho con el sistema internacional. Lo que tenéis que tener mucha precaución es eso, que las unidades sean homogéneas, ¿vale? Al aplicar la ecuación. Muy bien. Vamos a calcular entonces ahora la antigüedad. Como los datos que me dan son de actividad, pues entonces yo recurro a la ecuación de la actividad. Si me hubieran dado datos de masa, pues entonces aquí hubiera puesto m igual a m sub 0 por e elevado a menos lambda t. Si me hubieran hablado de núcleos, pues hubiera puesto n igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t. A la hora de sustituir en esta ecuación, yo sé que la actividad actual es un 15% de lo que era la actividad inicial. Por tanto, donde pone A, yo pongo 0,15 A sub 0 igual a A sub 0 por E elevado a menos, vamos a ver en qué unidades lo he resuelto yo aquí. Yo lo he dejado en años, ¿vale? Menos 1,21 por 10 a la menos 4 años a la menos 1 por t. ¿Por qué lo he dejado en años? Hombre, porque como me va a dar la antigüedad de una herramienta, hacer este tipo de cálculos de datación geológica en segundos es un poco absurdo, porque me va a dar unas cantidades disparatadamente grandes, ¿vale? Mejor hacerlo en años, que aunque me den grandes, son cantidades más razonables. Bueno, seguimos. A sub 0 y A sub 0 se van. Entonces me queda que 0,15 es igual a E elevado a menos 1,21 por 10 elevado a menos 4 por T. ¿Cómo se despeja T de ahí arriba? Pues T de ahí arriba se despeja tomando logaritmo neperiano en los dos miembros.
logaritmo neperiano de 0,15 es igual a menos el logaritmo neperiano de e elevado a algo, es ese algo que está ahí elevado. Menos 1,21 por 10 a la menos 4 t. Y ya simplemente de aquí despejo el tiempo. T es igual al logaritmo neperiano de 0,15 partido menos 1,21 por 10 a la menos 4. Y como esto lo estoy poniendo en años a la menos 1, ¿vale? Pues el resultado final me va a dar en años. Y esto da, creo, 15.680 años. Pues esta es la antigüedad de la muestra que he encontrado. Así que esta es una de las cosas que pedía el problema. Y la constante de desintegración es la otra. O en segundos a la menos 1 o en años. ¿Vale? Antigüedad de la muestra y la constante de desintegración. Y así básicamente son estos problemas. Vamos a seguir resolviendo, pero son más o menos de este estilo. Casi todo. Muy bien, voy a marcarlo. Y ahora vamos a pasar al 70 de la página 10. 70 de la página 10. Vamos a hacerlo aquí, que yo creo que nos cabrá. Vamos a cambiar de color. 70, página 10. Me paro un segundo antes por si tenéis alguna duda. ¿Vale? Utilizáis el chat o activar el micrófono para hablar. Y si no, pues sigo. Vale, pues seguimos entonces. El 70 de la página 10 dice que el yodo 131 tiene un periodo de semidesintegración de 8,02 días. Es decir, este es el tiempo que tiene que transcurrir para que una muestra de yodo se reduzca a la mitad. ¿Vale? También me dicen que la masa atómica del yodo es 130,9061 UMAS. Calcula la constante de desintegración, lambda. ¿Vale? Y ahora me dicen, la actividad inicial de una muestra de 1,88 miligramos, es decir, tengo una muestra inicial de 1,88 miligramos. ¿Cuánto vale su actividad inicial? Y el tiempo necesario para que la masa se reduzca a una masa final de 0,47 miligramos. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir? Esa sería la interpretación del problema, algo que tenéis que leer con cuidado para no confundiros. Así que, por un lado me preguntan cuánto vale la constante de desintegración, cosa que es inmediata, porque como T es un medio, el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, yo de aquí despejo lambda, y eso da, bueno, si lo dejo en días, 0,0864
días a la menos 1. Eso es si lo dejo en días. Si yo ahora esto lo paso a segundos, me daría 10 elevado a menos 6 segundos a la menos 1. ¿Vale? Este número 0,0864, que no se ve bien. Esta sería la constante de desintegración. Ahora pasamos a la otra parte que me pide el problema. Si tengo inicialmente una muestra de 1,88 miligramos, ¿cuánto vale la actividad inicial de esa muestra? Es decir, ¿con qué velocidad se están desintegrando los núcleos de esa muestra? ¿Vale? Os recuerdo que la actividad era la velocidad con la que se desintegran los núcleos de una muestra y que se calcula multiplicando la constante de desintegración por el número de núcleos. Como me piden la actividad inicial, pues aquí pongo el número de núcleos inicial. No hay más. ¿Vale? Como yo la actividad sí la quiero medir en becquerels, que es el sistema internacional, la actividad sí se suele medir en becquerels, que son desintegraciones partido segundo, pues entonces aquí lambda la quiero poner en segundo a la menos 1. Entonces pondría 10 elevado a menos 6 segundos a la menos 1 por, y ahora, ¿cuánto vale n sub 0? En principio no lo sé, pero sí sé que m sub 0 son 1,88 miligramos. Lo que tengo que hacer es pasar esto a núcleos, ¿vale? Entonces lo que puedo hacer primero es pasarlo a gramos o a kilos, ¿vale? Un gramo son 1000 miligramos, con eso paso a gramos. Como el dato del problema me da la relación entre UMAS y kilos, una UMA 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilos, pues entonces voy a pasar de gramos a kilos. Un kilogramo, 1000 gramos. Ahora paso de kilos a UMAS. Una UMA, 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilos. Y ya por último, utilizando la masa atómica, ¿vale? Pues yo ya sé que un núcleo o un átomo son 130,9061 UMAS. Entonces, miligramos con miligramos, gramos con gramos, kilos con kilos, UMAS con UMAS, y después de este factor de conversión, que normalmente es lo más complicado que hay que hacer en estos problemas, pero los pasos son siempre los mismos, ¿vale? Paso a UMAS, ¿vale? Si estoy en kilos, paso a UMAS, y de UMAS ya a núcleos. Eso da 8,65 por 10 elevado a, bueno, perdón, la masa inicial, a ver si la tengo hecha aparte. No, no la tengo hecha aparte, pero bueno, el número que da aquí, lo pongo aquí. Y entonces ya la actividad inicial me da 8,65 por 10 elevado a 12 desintegraciones cada segundo, es decir, becquerels. Esta sería la actividad inicial. ¿Vale? No sé si... De todas formas voy a dejar este número hecho de la masa. Y así os doy un poco de tiempo para que copiéis. 1,88 entre 1000, entre 1000, entre 1,66 por 10 elevado a menos 27 y entre 130,906. Esto da aproximadamente 8,65 por 10 elevado a 18 núcleos. Y ese es el número que pongo aquí. 8,65 por 10 elevado a 18 núcleos. Y lo multiplico por 10 elevado a menos 6 y da
8,65 por 10 elevado a 12. Todavía no hemos terminado, ¿vale? Pero eso sería el cálculo de la constante radiactiva, que no es más que aplicar la fórmula, y la actividad inicial, que también es aplicar su fórmula. Lo único complicado ha sido pasar de masa inicial a núcleos iniciales. Y lo último que me pregunta el problema es qué tiempo ha tardado la muestra en pasar de esta masa inicial de 1,88 a esta de 0,47. Como me están hablando de masas, pues yo aplico esta expresión. M igual a m sub 0 por e elevado a menos lambda por t. O sea, masa actual 0,47. Masa inicial 1,88. Como las dos van en miligramos, no hay problema. Por e elevado a menos lambda. Ahora ya, según en qué unidades quiera obtener el tiempo, pues utilizo las unidades de lambda, ¿vale? La voy a dejar aquí, por ejemplo, en días, que eran 0,0864 días a la menos 1. A mí me gusta poner las unidades aquí arriba en lambda para que al calcular el tiempo no se me olvide que me va a dar en días. Y ahora ya lo que hice antes. Paso el 1,88 aquí debajo, hago la cuenta, tomo logaritmo neperiano, ¿vale? Exactamente lo mismo que el problema de antes. Y entonces me da el tiempo 16,1 días. Y ese sería ese problema. Bueno, ha quedado al final un poquito apretado. Hay que dedicar una pantalla a cada problema. Si no, al final tenemos problemas de espacio. Bueno, pues... ¿Dudas? Espero un minutito que lo copiéis, si lo estoy copiando. Yo supongo que lo estáis haciendo, pero vamos. Os recomiendo que para ver la pantalla más grande cerréis la barra de la derecha, donde está el chat, cerrarla y se ve la pantalla mucho más grande. El siguiente, el 71 de la página 10. Ya veo que tenéis muchos problemas de conexión, ¿eh? Estáis saliendo, entrando. Bueno, como esta particularmente se está grabando. A ver, sí. Lucía, dices que no entiendes muy bien que por qué la fórmula es 2, ¿vale? Yo es que no he querido deducir la expresión, pero bueno, por lo menos te lo adelanto un poco. Voy a borrar la pizarra, ¿vale? ¿Puedo? Si no me decís lo contrario, la borro. Vale. Bueno, os comenté al principio que las expresiones que estamos utilizando en este tema, ¿vale? Sería la expresión exponencial para la masa, o bien para los núcleos, o bien para la actividad. Os comenté que la fórmula de la actividad era lambda por n. Si es actividad inicial, pongo número inicial de núcleo. ¿Qué es actividad en un tiempo t? Pues pongo aquí número de núcleos en un tiempo t. Y también os dije, aunque no he deducido esa expresión, que t1 medio es el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Vale. Me voy a ir, por ejemplo, a esta expresión. Un momento que... Ahí.
Un momento. Ahí. Vamos a ver. Si yo parto de esta expresión, me voy a poner con esta expresión en la situación de que tenga un número inicial de núcleos y se reduzca a la mitad. ¿Vale? Si estoy en esta situación, el tiempo transcurrido es t1 medio, ¿verdad? Que es el tiempo de semidesintegración, por definición. Entonces voy con estos valores a sustituirlo en esta expresión. Me quedaría número de núcleos que quedan, n sub 0 partido por 2. Número inicial, n sub 0 por e elevado a menos lambda por el tiempo transcurrido, que es t1 medio. ¿Vale? Entonces, ahora esto y esto se va. Y me queda un medio es igual a e elevado a menos lambda por t un medio. Ya estarás viendo venir de dónde va a salir el logaritmo neperiano de 2, ¿verdad, Lucía? Tomo logaritmo neperiano en ambos miembros. Logaritmo neperiano de un medio es igual a menos lambda por t un medio, o lo que es lo mismo, logaritmo neperiano de 2 es igual a lambda por t un medio. Y entonces yo de aquí despejo t un medio, que es logaritmo neperiano partido por lambda. Y de ahí es de donde sale la expresión que yo no quise deducir antes, pero bueno, que se deduce fácilmente. ¿Vale? ¿Se entiende eso, no? Entonces, repito, únicamente sale de sustituir un ejemplo concreto, que es que un número inicial de núcleos se reduzca a la mitad, por tanto, el tiempo que tarda es el periodo de semidesintegración, sustituyo eso en la ley de la desintegración. Vale, pues vamos entonces por el que os había dicho, que es el 71 de la página 10. Borro la pizarra. Vale, borramos. Y vamos allá. El 71 de la página 10 dice lo siguiente. Los periodos de semidesintegración del bismuto 210. Bueno, este es 7, página 10. Entonces me dice que para el bismuto 210 83 y para el radón 222 86 son respectivamente. Este tiene un periodo de desintegración, de semidesintegración de 5 días y el otro tiene uno de 3,8 días. Fijaos, en teoría, como el periodo de semidesintegración lo que me está diciendo es lo que tarda en desaparecer la mitad, fijaos que el radón desaparece mucho más rápido que el bismuto, ¿veis? Porque tiene un periodo de semidesintegración más bajo. Es decir, en 3,8 días del radón ya queda la mitad, mientras que del bismuto, para que solo quede la mitad, tienen que pasar 5 días. ¿Vale? Bueno, pues ahora te dicen que tienes una masa de 3 miligramos de bismuto. Y otra de 10 miligramos de radón. Se entiende que son masas iniciales, porque, por lo que me preguntará el problema. 10 miligramos de este. Pregunta. Determine en cuál de las dos muestras quedará más masa sin desintegrar, es decir, más masa por desintegrarse, más masa sin desintegrar,
cuando ha pasado un tiempo de 15,2 días. ¿Entendéis ahora por qué estos datos son de masas iniciales, no? Me dan esta masa inicial de bismuto y esta masa inicial de radón. ¿De cuál queda más cuando han pasado 15,2 días? Según lo que acabo de decir, el radón desaparece más rápidamente. Luego, en teoría, quedaría más de bismuto. Pero claro, fijaos también que las cantidades iniciales no son las mismas. El radón desaparece rápidamente, pero tengo 10 miligramos y del otro solo tengo 3. Si fueran las mismas masas iniciales, no habría problema. Desaparece más rápidamente el que tenga menor periodo de semidesintegración. Pero como las masas iniciales son diferentes, hay que calcularlo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para cada uno de los dos isótopos, calcular la constante de desintegración. Es decir, para el bismuto 210,83, T1 medio igual al logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, y calculo la constante, que para el bismuto en 10 a la menos 1 da 0,139 días a la menos 1. Y si hago lo mismo para el radón, el periodo de semidesintegración es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, despejo la lambda del radón, que da 0,182. días a la menos 1. Y ahora, conociendo la constante radiactiva, o la constante de desintegración, ya puedo calcular qué masa queda sin desintegrar de cada uno cuando han pasado 15,2 días. M igual a menos lambda T. Entonces, para el bismuto, esta es la masa que queda sin desintegrar, esta es la masa inicial, esta es su constante radiactiva y este es el tiempo transcurrido, que son 15,2 días. Así que, masa inicial, 3 miligramos. Si pongo 3 miligramos, ya sé que esta masa M me va a dar en miligramos. Por E elevado a menos 0,139 días a la menos 1 por 15,2 días. 15,2 días. Hago esta cuenta con la calculadora, ¿vale? No creo que tengáis mucho problema en hacer esto, ¿vale? La inversa del logaritmo neperiano. Y eso da para el bismuto. Bueno, yo tengo aquí un número, pero me parece a mí así. 0,363. ¿Vale? Pero yo creo que lo he hecho al final en gramos. Así que a vosotros igual os da 363 miligramos, si hacéis esa cuenta, ¿vale? Ahora ya me lo decís cuando comparéis. Y ahora hago exactamente lo mismo para el radón. La cantidad inicial es 10 por E elevado a menos 0,182 por el tiempo transcurrido, que son 15,2 días, igual a 0,629 gramos. Luego, a pesar de que desaparezca más rápido, porque tiene un periodo de desintegración más bajo, transcurridos 15 días me queda más de radón, ¿vale? Pero es lógico porque, bueno, es lógico, es normal porque había más cantidad inicial, había 10 miligramos. Así que queda más cantidad de radón 222
sin desintegrar al cabo de 15,2 días. Vale, voy a comprobar un segundo con la calculadora mientras copiáis estos números por si acaso. Vale, efectivamente, estos no son gramos, son miligramos, ¿vale? Miligramos. Además, lógico, ¿no? Si la cantidad inicial eran 3 miligramos, ¿cómo me van a quedar sin desintegrar 0,36 gramos? Se me había olvidado poner la M de mil. Pues ese sería el 71 de la página 10. Y yo voy a hacer uno más para terminar, por hoy. Que es el 65 de la página 9. ...65 de la página 9. Bueno, si no me decís lo contrario, voy borrando. La grabación os la pondré en la plataforma virtual, ¿vale? Por si, como algunos habéis tenido problemas de conexión, aparte de Nico, que no ha podido venir, que ya me lo dijo y eso, pues al que queráis, pues la podéis ver también. Bueno, pues venga, borramos. Hemos dicho que íbamos a hacer para terminar el 65 de la página 9, que dice lo siguiente. Determina razonadamente la cantidad de tritio que quedará en el isótopo 1,3 del hidrógeno tras una desintegración beta de una muestra inicial, es decir, me pregunto, la masa final que quedará, si la masa inicial es de 0,1 gramos, al cabo de 3 años, es decir, el tiempo transcurrido es 3 años, sabiendo que su periodo de semidesintegración es 12,3 años. Y también te pide la actividad de la muestra al cabo de 3 años. Y te dan de datos pues la masa atómica del tritio y que 1 ohm es 1,67 por 10 a la menos 27 kilos. ¿Vale? Hombre, quedaría muy bien en el problema, como me dicen que es una desintegración beta, y aunque no me hace falta ni me lo piden, pero ya que me están diciendo que el tritio sufre una desintegración beta, ¿cómo sé hacerlo? Pues escribirla también, ¿no? Una desintegración beta del tritio consiste en que el tritio emite un electrón del núcleo, una partícula beta, ¿vale? Y entonces, ¿qué quedará? Cuando el tritio emite una partícula beta, ¿qué quedará? A ver si alguien me lo dice, por él me lo escribe. A ver qué núcleo falta aquí por poner. Recordad la conservación de los números másicos y de los números atómicos. A ver qué... Cuando el tritio sufre una desintegración beta, es decir, cuando emite una partícula beta, ¿en qué núcleo se convierte? Esto es fácil, esto ya lo hemos visto.
¿Nadie sabe qué número falta aquí? ¿Cuánto tiene que valer esta A y cuánto tiene que valer esta Z? La A tiene que valer 3 y la Z 2, ¿correcto? Correcto. Si la Z vale 2, el elemento de número atómico 2 es el helio. Así que en una desintegración beta lo que se obtiene es helio 3, 2. No me lo pide el problema, pero quedaría muy bien que se comentara, ya que lo sabemos hacer y sabemos lo que es una desintegración. Bueno, seguimos entonces. Como me da la constante de desintegración, yo antes de nada puedo calcular la constante radiactiva. Es decir, como el periodo de desintegración es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, si de aquí despejo yo la constante, ¿vale? Eso da 0,0564 y esto sería años a la menos 1. Años a la menos 1. ¿Vale? Esto dejando el periodo en años, pero como a mí después me va a pedir la actividad y la actividad la voy a medir en becquerels y los becquerels son desintegraciones por segundo, ¿vale? Si voy a trabajar con actividad prefiero pasar la constante a segundos a la menos 1. Esto es 1 partido por años. Y ahora nada, pongo un año y lo mismo de antes, ¿vale? 365 días por 24 horas cada día por 3600 segundos cada hora. Y esto no lo tengo hecho, pero bueno, lo hacemos en un segundo. 0,0564 entre 365 entre 24 entre 3600. 1,79 por 10 a la menos 9. Estos serían segundos a la menos 1. Vale. Ahora, ¿qué tritio queda al cabo de 3 años? Pues m igual a m sub 0 por e elevado a menos lambda t. Este es el tritio que queda, este es el que había inicialmente, esta es la constante de desintegración y esto el tiempo transcurrido. Por tanto, el tritio que queda, que es lo que me pide el problema, es igual al tritio que había, 0,1 gramos, por e elevado, como el tiempo transcurrido me lo dan en años, sí voy a utilizar en esta expresión la lambda en años a la menos 1, menos 0,0564 años a la menos 1 por t. ¿Vale? De esa manera, este t puedo poner directamente 3 años. ¿Vale? Si hago esta cuenta, me da la masa en gramos, puesto que esto lo he puesto en gramos. Y da 0,0844 gramos. Esta es la cantidad que queda sin desintegrar al cabo de 3 años, que era lo primero que me pedía el problema. Y lo siguiente que me pedía era la actividad al cabo de 3 años. Pues la actividad al cabo de 3 años es la constante de desintegración por el número de núcleos al cabo de 3 años. Y el número de núcleos al cabo de 3 años es lo que tengo que calcular. ¿Cómo? Pues si sé qué masa queda al cabo de 3 años, pues esta masa la paso a núcleo. ¿Vale? Entonces, al cabo de 3 años, como tengo esta masa,
la paso a núcleos, ¿vale? Puedo pasar, como me da la relación entre UMAS y kilos, pues para hacerlo paso a paso, paso primero de gramos a kilos, después paso de kilos a UMAS, perdón, sí, eso es, de kilos a UMAS, una UMA 1,67 por 10 elevado a menos 27, y finalmente paso de UMAS a núcleo, ¿vale? Un núcleo o un átomo son la masa del tritio, la masa atómica, que es 3,016049 UMAS. Gramos con gramos, kilos con kilos, UMAS con UMAS. Y entonces esto me da los núcleos que quedan al cabo de 3 años. 0,0844 entre 1000 entre 1,67 por 10 a la menos 27 y entre 3,016049. Esos son 1,68 por 10 a la 22, un número muy alto porque evidentemente estamos hablando de núcleos atómicos. Entonces ahora ya puedo calcular la actividad. Repito, como la voy a calcular en becquerels, aquí sí voy a poner yo segundos a la menos 1, ¿vale? Aquí ya no pongo la lambda en años a la menos 1, la voy a poner en segundos a la menos 1. Sería entonces 1,79 por 10 a la menos 9, segundo a la menos 1, por 1,68 por 10 a la 22 núcleos. Hago esta cuenta y me da 3 por 10 elevado a 13 desintegraciones o núcleos desintegrados partido segundo. Esos son becquerels. Y ese sería ese problema. Podéis preguntar ahora si tenéis alguna duda. Os dejo un minutito que lo terminéis de copiar. Vale. Bueno, pues si no hay duda, los planes son los siguientes. Yo ahora en 10 minutos termino lo que queda del tema, que es un poquito de teoría, al menos para que la entendáis, ¿vale? Porque ya toda la teoría importante está vista. Varios problemas de estos, ¿vale? Que puntuarán. Y ya lo que hacemos mañana y pasado, pues es dedicarnos a lo que falta de física cuántica y para terminar, ¿vale? Bueno, os cuento entonces un poquito la teoría que queda simplemente para que la entendáis. Mira, tenéis en las diapositivas el punto 5 que pone familias o series radiactivas, ¿vale? Os explico brevemente eso en qué consiste. Yo os lo he adelantado antes. Normalmente un isótopo inestable radiactivo no se vuelve estable con emitir una partícula alfa o una partícula beta o radiación gamma. Normalmente necesita ir emitiendo partículas alfa, ir emitiendo partículas beta, ir emitiendo radiación gamma, y entonces lo que va sufriendo son una serie de pasos, ¿vale? Por ejemplo, emite una partícula alfa y se transforma en otro elemento, después emite una beta y se transforma en otro, después emite otra beta y se transforma en otro, después emite una alfa y así sucesivamente hasta que alcanza un átomo estable, un isótopo estable, ¿vale? Entonces,
El camino, digamos, que sigue un isótopo inestable hasta convertirse en uno estable, se le llama serie radiactiva, ¿vale? Serie radiactiva. Y hay 3 series radiactivas naturales. Esto solo para que tengáis el concepto. Las series no hay que sabérselas, ni mucho menos. Entonces, una serie radiactiva no es más que un procedimiento, un proceso, ¿vale? Por el cual se van emitiendo partículas alfa, beta y radiación gamma sucesivamente y de manera aleatoria hasta que el núcleo acaba siendo estable. Eso es una serie radiactiva. Os cito nada más un ejemplo que tenéis ahí también en la diapositiva. La serie radiactiva, por ejemplo, una de ellas, de las 3 naturales que hay, es la del uranio. El uranio, 23892, emite una partícula alfa, se convierte en torio, después ese torio emite una partícula beta y radiación y se transforma en protactinio. El protactinio emite otra partícula beta y radiación y se transforma en otro isótopo del uranio, que a su vez se transforma en torio, en radio, después en radón, después en polonio, después en plomo, después en bismuto, después en polonio otra vez, en otro isótopo, después en otro isótopo del plomo, después en otro isótopo del bismuto, después en otro del polonio y finalmente se alcanza el plomo 82, 206, que es el isótopo estable del plomo, y ahí paran las emisiones, ¿vale? Eso sería radiactiva. Son todos pasando por un isótopo de un elemento y por otro hasta alcanzar un isótopo estable, ¿vale? Eso es una serie radioactiva y ya simplemente, aunque es algo de lo que también hemos hablado, pues cuando hacíamos los problemas de reacciones nucleares, borro la pizarra. Os recuerdo simplemente que había 2 tipos de reacciones nucleares. Las reacciones nucleares de fisión y las de fusión. Y os recuerdo además la gráfica esta, ¿vale? Esta gráfica era la de estabilidad, energía de enlace por nucleón, número másico. Las reacciones de fisión se daban en núcleos muy grandes que yo bombardeaba, por ejemplo, con un neutrón, y entonces el núcleo grande se dividía en núcleos pequeños y se liberaba energía. Eso es una reacción nuclear de fisión o de ruptura, que se da en núcleos muy grandes. Esta es la reacción de producir energía, ¿vale? Fijaos, ¿por qué se da esa reacción en núcleos pesados? Recuerdo que en esta gráfica, esta era la zona estable. Esta zona, que corresponde a altos números másicos, es donde tenía los átomos o los elementos pesados. Y esta otra zona del principio, donde tengo números másicos bajitos, es la que corresponde a los núcleos ligeros. ¿Por qué los núcleos pesados son los óptimos para la fisión nuclear, para romperse? Pues porque los núcleos pesados lo que quieren hacer es acercarse a la zona estable, ¿vale? Que la tienen a su izquierda. Para eso tienen que disminuir su número másico, ¿veis? Tienen que disminuir su número másico. Para disminuir el número másico lo que se tienen es que convertir en núcleos más pequeños, ¿vale? Por eso en esta zona la reacción que se da es la de fisión nuclear. En cambio, en los núcleos ligeros se dan las reacciones de fusión, que consisten en que hay 2 átomos ligeros de deuterio, de helio, tritio, que se funden para formar un núcleo un poco más grande y se libera muchísima energía en este proceso. Esa es la fusión nuclear. Fisión es romper, fusión es fundir, digamos. Los núcleos ligeros, para acercarse a la zona estable, se tienen que desplazar a la derecha. Y para ello tienen que aumentar su número másico. Por eso se unen los núcleos ligeros para formar núcleos más grandes, que tengan mayor número másico, ¿vale? Esos son los 2 tipos de reacciones nucleares. Y con eso se terminó el tema, ¿vale? Con eso y con las tareas que os voy a poner esta tarde, os voy a poner 4 ejercicios, pero os daré 2 o 3 días para entregarlos, ¿vale? Insisto, si alguno no sale, me lo vais diciendo y os lo resuelvo y os lo explico.
Bueno, pues en principio, por hoy, nada más. ¿Vale? Voy a parar la grabación